Volvemos de esta pausa musical este día martes en este programa, su programa de conversación política. Vamos, somos chilenos. Quien les habla, Juan Pablo Rodríguez, director ejecutivo de la Fundación Piensa. Conversamos con nuestro panelista habitual de los días martes, don Pablo Aldunate Alegro, gran licenciado en ciencias jurídicas, Pronto, próximo pronto a jurar. abogado, listito para jurar. Así que felicitaciones, aprovecho, Pablo, miembro de la Fundación para el Progreso y un destacado columnista y analista político de nuestra región de Valparaíso. Pablo, seguíamos conversando algo apasionadamente porque es un tema que la verdad da para aquello. A propósito de la visión del gobierno, su aproximación a la cuestión de los 50 años de el 11 de septiembre de 1973, hay que recordar, solamente como elementos de contexto, que este gobierno quería hacer algo especial, ¿no? Más allá de tratar de lucirse con ciertas figuras internacionales, en la interna quería hacer algo especial, le encomendó ese trabajo especial para encontrar una narrativa y acciones políticas en torno a ello al ex convencional Patricio Fernández, ex director también del diario The Clinic, quien osó en alguna conversación ahí con el señor Garretón a establecer algún matiz respecto de que era interesante analizar ciertas causas, ¿no? Esto no es literal, pero ciertos elementos de juicio en torno a lo que fue el fracaso de la Unidad Popular, y ardió Troya y Partido Comunista mediante pidiendo su cabeza, el presidente Boric decidió sacarlo, y hoy día también en torno a esos 50 años en su gira internacional el presidente repartió algunas medallitas agradeciendo por su apoyo al pueblo chileno, no solamente a Joan Manuel Serrat, que la verdad nadie puso el grito en el cielo por aquello, sino que también a don Baltasar Garzón, juez prevaricador, condenado por un caso de escuchas ilegales por la justicia española, que además promovió la demanda marítima contra Chile, promovió la demanda de ciertos grupos mapuches también contra el Estado de Chile, y en definitiva es, desde la perspectiva de las relaciones internacionales y los intereses de nuestro país, evidentemente alguien que ha estado permanentemente contrario a estos intereses. Pablo, ¿qué opinas de todo esto, los 50 años, sigamos la conversa entretenida que estábamos teniendo? Sí, mira, yo la verdad es que no entiendo mucho cuál es la posición del presidente de la República en el tema, porque la verdad es que ha sido, como es la tónica en este gobierno y hemos venido conversando al respecto, muy vacilante. Porque por un lado, tenemos el tema de Fernández, que en su entrevista, como tú bien dijiste, Juan Pablo, con Garretón, dijo que los historiadores podrán seguir discutiendo las causas del golpe, pero lo que no hay que discutir, porque es un mínimo civilizatorio, y en eso yo estoy muy de acuerdo, es que es inaceptable la violación de los derechos humanos que vinieron después del 11 de septiembre. Hasta ahí todo bien, uno podría decir lo que dijo en verdad no hay ningún problema. Y esa parecía ser la visión del presidente de la República en el sentido de que esto fuese una conmemoración de los 50 años del golpe para mirar hacia el futuro. O sea, no cometer los mismos errores del pasado que pudieron haber cometido nuestros padres y abuelos, sino que tener una visión transversal sobre la democracia y con eso construir hacia el futuro. Pero la verdad es que, como también dijiste, Juan Pablo, el Partido Comunista lo encontró inaceptable, los dichos de Fernández, casi que justificatorios con respecto al golpe, y le pidió la cabeza. Ahora, ¿por qué te digo que no entiendo al presidente de la República? Porque por un lado, como que tiene esa visión de no zanjar el tema, pero al menos construir ese futuro, pero por otro lado quiere dividir a través de, por ejemplo, lo que le dio al juez Garzón. Porque si bien es cierto, el juez Garzón ha atentado contra los intereses de Chile en el pasado, también fue el juez, por el otro lado, que logró que Pinochet estuviera detenido en Londres. Eh, entonces, igual como que esa dicotomía, creo yo, que al final lo que va a lograr es que llegue el 11 de septiembre, estemos todos en desacuerdo con cuál debiese ser el consenso democrático o el mínimo civilizatorio de los hechos que ocurrieron en el pasado, y vamos a seguir con la discusión quizás hasta los 60 años. Y yo creo que ya 60 años, y te lo voy a graficar de la siguiente forma, ya 60 años es, es un trecho muy largo. O sea, cuando fueron los 50 años de la Guerra Civil de 1891, coincidió con el gobierno de Pedro Aguirre Cerda. Y la verdad es que muy
poco se tocó el tema porque como que fue de cierta forma superado por la generación de la época, a pesar de que fue una guerra muy cruenta, una guerra muy civil muy cruenta, donde murió, la verdad es que bastantes chilenos en ella. Entonces al final como que uno, la verdad es que está bien, tenemos que avanzar, pero para avanzar tenemos que también, de cierta forma, dejar un poco de lado estar reviviendo constantemente y haciendo alegorías con un periodo que, dicho sea paso, y yo creo que aquí podría haber un mínimo civilizatorio, más que un mínimo, un consenso. Es que el 11 de septiembre los militares no se levantaron y dijeron, ¿sabes qué? Vamos a tomar el poder y vamos a gobernar 17 años. No. Aquí hubo un quiebre de la democracia que se vino eh, de cierta forma fraguando desde mucho antes por los actos tanto de la izquierda como de la derecha. Tanto el Partido Socialista en el año 65, 67, no me acuerdo muy bien, como los intentos de golpe de Estado que sufrió Frei Montalva. Que eso se nos olvida también que ocurrió. Y después, obviamente, la Unidad Popular, donde se saltaron las reglas y que la Corte Suprema, la Contraloría y la Cámara de Diputados en un acuerdo dijeron que era un gobierno que se estaba excediendo de sus límites, que estaba transgrediendo la Constitución del 25. Pero esto no fue que, oh, a los militares se le ocurrió, no. Los políticos de la época, de izquierda a derecha, fueron de cierta forma destruyendo la democracia hasta el desenlace final, que era lo que decía de, ¿cómo se llama? Radomiro Tomic a Carlos Prats, de que esto era una tragedia griega. O sea, todos sabíamos a dónde iba a terminar. Y nadie estaba haciendo nada, y los que estaban haciendo algo era precisamente para que terminara en lo que terminó. A propósito, Pablo, de lo que tú bien describes, yo creo que es muy notorio, ¿no? Y hay algo que como chilenos tenemos que preguntarnos, que es efectivo, ¿no? La guerra civil de 1891 no condicionó ad eternum la discusión política, la discusión contingente, tú te fuiste a Pedro Guerrero, yo creo que de mucho antes, ¿no? Ya no era, por así decirlo, un tema, ¿quién era? Si era balmacedista, si era de un lado o del otro, relativamente se superó, ¿no? Y por lo tanto, cabe preguntarse por qué no pasa algo relativamente similar con el 11 de septiembre. Probablemente algo tenga que ver, creo yo, ciertas lógicas, ¿no? De personas a las cuales este conflicto le sigue redituando políticamente para su nicho, para su tribu, le sigue redituando económicamente muchas veces mantener vivo este conflicto, y tienen así, por así decirlo, un chiringuito, ¿no? En torno a este tema, ¿ah? Chiringuito al cual siquiera pueden entrar personas, por ejemplo, que estuvieron en la locura de la Convención Constitucional pasada promoviendo la prueba, como el señor Fernández. Es decir, es un chiringuito, un kiosco, un negocio bastante chico y para algunos. Y lo que yo creo, Pablo, o mi aproximación, si uno quiere, de guata a este tema, es que siendo naturalmente muy relevante tratar de encontrar puntos de uniones, conversar en torno al 11 de septiembre y tal, yo creo que la gran mayoría de la población, o sea, con esto no quiero decir que haya que saltarse la discusión, ni mucho menos, pero pareciera ser que el gobierno hoy día está, la verdad, preocupado de puras leceras, ¿no? Eso es lo que a mí me pasa, ¿no? La mente del gobierno, ¿en qué está hoy día? En cómo cubrirse de los evidentes casos de corrupción. En eso está Jackson, en eso está el segundo piso. Boric, el presidente Boric, por lo tanto, está preocupado que, mire, de condecorar, de él ser el heredero, el tributario de Allende, ¿no? De lograr una gran cosa entre todos, haciendo puras acciones en contra de ese sentido. Y la verdad que los problemas de Chile hoy día están muy lejos de eso. ¿Ah? Los problemas cotidianos que agobian a las personas están hoy día muy lejos de eso, y tenemos problemas muy grandes y muy serios. Llevamos 10, 15 años de populismo, de demagogia, de haber perdido un rumbo en el cual lentamente pero con cierta seguridad estábamos como país avanzando, en distintas dimensiones, pero avanzando, siendo un país más desarrollado, acercándonos incluso a ciertos grados de desarrollo en varias dimensiones. Y hoy día estamos siendo, luego de 10, 15 años de demagogia, de populismo, estamos retrocediendo, de inmigración ilegal, descontrolada, estamos retrocediendo en distintas dimensiones y la gente lo percibe. Nosotros en la Fundación Piensa, organización que dirijo, hacemos encuestas que son presenciales, que son representativas a nivel regional, provincial, y cuando uno hace 7 años le preguntaba a la gente, oiga, usted ¿cree que sus padres estuvieron mejor que sus abuelos? 100% que sí. ¿Usted está en una mejor situación que sus padres? 100% que sí. ¿Sus hijos van a estar mejor que usted? 100% que sí. O sea, había una noción generalizada
de que con todos nuestros defectos, imperfecciones, desafíos de país subdesarrollado, estábamos en un rumbo mejorando. Cuando hoy día uno, 2023, se sienta y hace la misma pregunta, la gente a las dos primeras responde igual. Mis papás estuvieron mejor que mis abuelos, yo estoy mucho mejor que mis padres, pero no estoy seguro que mis hijos vayan a estar mejor que yo. Y eso es muy grave, porque es desesperanza. Y un país sin esperanza, sin un proyecto común, sin una percepción de que somos, de alguna manera, con todas nuestras diferencias, un mismo buque que avanza, la verdad que estamos condenados al subdesarrollo, estamos condenados a incluso empeorar nuestras condiciones de vida. Y pareciera ser que la izquierda radical que hoy día nos gobierna está preocupado de los 50 años, está preocupado de la plurinacionalidad, está preocupado del lenguaje inclusivo, está preocupado, pareciera también, de hacerse del Estado para ganar platita y para hacer campañas políticas, pero no está preocupada de los temas centrales. Y si lo tuviese, tampoco logra ningún resultado. Entonces la situación es muy desesperanzadora, y termino con esto, a propósito de la corrupción, que la gente al final también meta a todos al mismo saco. Entonces, al final, la posibilidad de que esto genere un terreno fértil, más aún del que ya es fértil para la antipolítica, para las lógicas que se exceden de la democracia liberal, si uno quiere, son muy notorias porque la gente lo vive. Pues. Si la gente siente que, no, que está empeorando, siente que ya a donde antes estaba seguro, hoy día no está seguro, siente que la situación laboral es más precaria, y eso quizá habían ahí ciertos consensos, cierto crecimiento que hacía esa pega en silencio, que hoy día no tenemos, no tenemos. Y mientras eso no se corrija, creo yo, vamos a seguir, Pablo, además empeorando en muchas dimensiones. Comparto contigo, Juan Pablo. Yo creo que la gente quiere que se le solucionen los problemas, quiere que se le solucionen los temas de vivienda, de educación, de salud, etcétera, etcétera. Pero yo, por otro lado, considero que estos 50 años podría haber sido el momento perfecto para poder, de cierta forma, limar asperezas. ¿Y por qué te lo digo? Porque me acabo de acordar de un pasaje de un libro que leí, que se llama, que de cierta forma, cada cierto tiempo lo comento acá, que es Cómo mueren las democracias, que es de Levinsky y Ziblatt, si no me equivoco, los autores. Y ellos hablan, a propósito de la guerra civil norteamericana, de algo que se llama la exhibición de la camisa ensangrentada, que básicamente son esos dolores del pasado, a propósito de un hecho igual de doloroso, en el cual los partidos políticos, en este caso era el Partido Demócrata con el Partido Republicano, no podían conversar precisamente porque cada cierto tiempo se sacaban lo que era la camisa ensangrentada de ese dolor de la guerra civil. Acá pasa lo mismo. Aquí tenemos familias que todavía no encuentran a sus seres queridos, eh, que hay familias y personas que fueron torturadas en aquella época y que de cierta forma, y esto es lo que plantean los autores, de cierta forma tiene que llegar un momento donde perdonen a aquellos y los otros pidan perdón también. Piñera algo hizo el 2013 con los cómplices pasivos, que de cierta forma la derecha, creo yo, no ha hecho tampoco así como la izquierda hizo en su momento la renovación socialista, yo la derecha, hay parte, no toda, pero hay parte que todavía ve con buenos ojos, con añoranza el régimen militar. Y aquí también hubieron culpas. Aquí también hubo en los 70 una derecha que era latifundista, que era sediciosa, que era nacionalista, oligárquica, que hizo todo lo posible para que existiera un golpe de Estado. Y de cierta forma yo creo que los 50, porque 50 años, la verdad es que es medio siglo, era propicio para que unos pidieran perdón y otros perdonaran, pero también para hacer la reflexión que hizo la izquierda en su momento. O sea, no que exista un neoallendismo, no que exista este ímpetu revolucionario de querer cambiar la sociedad a través de la violencia, no que exista esta visión de que hay que hacer una dictadura del proletariado, que en eso en parte también tuvo culpa la Unidad Popular, de sobrellevar y sobrepasar los límites democráticos. A propósito, también voy a hacer una recomendación. Yo creo que si hay un libro canónico de la época, que era la que tanto buscaba
Mansui en su diferentes entrevistas, yo creo que el de Patricio Elwin. Patricio Elwin relata, yo creo de manera magistral, cómo se fue también horadando por parte de la Unidad Popular la convivencia democrática de la época. Entonces, yo haciendo con este matiz, los 50 años hubiese sido la gran oportunidad de poder sanar las heridas para que el día de mañana pudiésemos preocuparnos realmente de cuáles son los problemas de la gente y seguir adelante y avanzando, con las legítimas diferencias que tenemos cada uno de nosotros y que está bien en una democracia de pluralismo político, pero sabiendo que hubo una época en que sectores tanto de la izquierda como de la derecha cometieron errores y cometieron horrores también. Pablo, muy interesante tu posición, tu comentario. Yo agregaría algunos elementos de juicio. Yo creo que las efemérides en torno al 11 de septiembre, nosotros también veníamos en un camino de progreso de reconciliación nacional. Yo creo que Chile estaba mejor a los 30 años del 11, a los 40 años del 11, y hubo por parte de los gobernantes de la época, de la oposición de la época y por quienes tuvieron biografías distintas a propósito del 11 de septiembre, hitos, momentos, declaraciones que iban en el camino correcto, si uno quiere, de reconciliación o de unidad. Pienso en una declaración muy importante que la U hizo en sus minutos, el famoso Nunca Más, en fin. El 2003, En que hay una 2003, declaración sí, de la UDI. de la UDI, tal cual. Y en el fondo es un camino de tratar de reconocer sin impostura, sin falsear la historia, pero y lo que yo veo que, llegado al gobierno, si tuviera la generación que no vivió ese conflicto, que es mi generación además, yo tengo 33 años, en fin, eh, ellos nos están haciendo retroceder en aquello, ¿no? Y hoy día, a los 50 años que yo coincido contigo, era una fecha bien manejada políticamente, con inteligencia, con sensibilidad, con cultura, con conocimiento histórico, con sensatez política, una tremenda oportunidad para seguir en ese camino. Pero así como en las otras dimensiones de la vida social, en ese camino este gobierno también nos hizo retroceder. Y lejos de generar las condiciones de viabilidad para que aquello sea posible, no hizo más que generar las condiciones de inviabilidad, y de meter más el dedo en la llaga, y de subir un altar allende, y de ser duros con quienes hoy día... y eso a mí me parece grave. Y también creo y quienes hoy día nos gobiernan, o quizá la izquierda más radical, es muy buena para pedir cuentas, pero es muy mala para dar cuenta. Y es muy mala para dar cuenta en su rol histórico, pero también, y ahora sí algo que uno sí vivió, y con mis 33 años sí lo viví, yo me hago la pregunta también de esta izquierda hoy día en el gobierno, ¿cuál es el mea culpa que hace, no de los 50 años, ni la UP, ni el gobierno militar, que está entretenida en la discusión histórica? ¿Cuál es el mea culpa que ellos hacen de sus acciones, tanto validando dictaduras contemporáneas como en nuestro propio país, validando la violencia como una forma de hacer política a través de un velado golpe de Estado a un gobierno elegido democráticamente, como fue el segundo gobierno del presidente Piñera, suscribiendo declaraciones infames desde el Partido Comunista hasta la democracia cristiana, sugiriendo que si el presidente Piñera no tomaba una acción, cual era una asamblea constituyente, ellos iban a mirar al cielo. Eso, esa validación de la violencia, esa promoción del odio, ese veladamente derrocar un gobierno elegido democráticamente, yo mea culpas no he escuchado ninguno. Mea culpas del presidente Boric, ninguno. Entonces, claro, ellos que son tan buenos para pedir cuenta, a mí me gustaría que dieran cuenta, que diera cuenta Camila Vallejo de cuando fue a ver al dictador Fidel Castro, que den cuenta los militantes del Partido Comunista, por ejemplo, del asesinato del senador Jaime Guzmán en democracia. ¿Cuándo van a dar cuenta ellos? ¿Cuándo ellos van a hacer ese proceso de reflexión, de unidad nacional? Nunca. Porque pareciera ser, y vuelvo sobre mi punto inicial y estando de acuerdo contigo en que es necesario reconocer en que un mínimo civilizatorio la condena a las violaciones a los derechos fundamentales que ocurrieron durante el gobierno militar, pero también creo que es un mínimo civilizatorio la proscripción de la violencia en una democracia y que eso está fuera del juego democrático. Y eso ni siquiera es para mirar a la historia, es para mirar a ellos mismos, para mirar a ellos mismos. Y eso a mí me parece especialmente grave y creo que lejos de estar arrepentidos de aquello, lo reivindican. Y eso es una muy mala noticia, no para el juicio histórico que hagamos de Chile, es una muy mala noticia para Chile hoy día, en los chilenos de hoy día de carne y hueso.
que tenemos en el gobierno personas que validan democracias que hoy día están violando derechos fundamentales de manera flagrante, muchos militantes hoy día del gobierno que no tienen empacho para justificar esas violaciones a los derechos humanos. Yo creo que en eso el presidente Boric tiene matices que son relevantes también y hay que considerarlo y ponerlo arriba de la mesa, pero que hoy día no solamente hacen eso, sino que hace muy poquito en Chile validaron la violencia, ejercieron la violencia o fueron cómplices con la violencia política. Y eso a mí me parece grave y también me gustaría escuchar, a propósito de los recordatorios, una autocrítica de ese mundo, Pablo. Yo comparto contigo, de hecho, ella en la misma línea. Ahora, lo que sí discrepo un poco es si es que esto es solamente algo generacional. Yo creo que no. Aquí hubo un sector que viene de los 90 incluso, de la, por decirlo de alguna forma, o poner una pila, de la izquierda extraparlamentaria, la que siempre sacaba como el 5 el 6%, etcétera, etcétera. De hecho, hay que recordar que en su momento, hacer también un análisis histórico, el Partido Comunista, de cierta forma, durante la UP fue bastante leal en que las condiciones se tenían que dar para que se pudiera realizar, no sé, la dictadura del proletariado. Si no, seguíamos con la vía chilena al socialismo de forma legal, ojalá constitucionalmente, etcétera, etcétera. Pero eso se rompió el año 78, 79, cuando tomaron la política de la rebelión popular de masa. Y de ahí siguieron hacia adelante en los 90 y ahí vimos cómo después se separó el Frente Patriótico. Pero al punto, porque quedan pocos minutos. Eh, Aquí hubo ciertos intelectuales de izquierda que en su momento crearon la zurda. ¿Te acordás de Juan Pablo la zurda? Eh, La sufrí. Sí, bueno, me la acuerdo. sufriste. Pero en su momento eran ya personas mayores, personas de 30, 40, en su momento, en los años 90, 2000, y que de cierta forma fueron conquistando una generación para que esa generación actuara por ellos. Por algo también hoy día vemos a gente adulta ya que incluso puede haber vivido el golpe de Estado con cierta condescendencia con el uso de la violencia por parte de estos jóvenes, como que les volvió el arma al cuerpo, con esta ilusión revolucionaria, pero vemos que no es necesariamente algo generacional, sino que aquí fue algo que en su momento ciertos intelectuales de izquierda, extraparlamentarios, Carlos Ruiz, Fernando Atria, etcétera, etcétera, que de cierta forma tampoco estaban muy de acuerdo con la renovación socialista, eh, llevaron adelante un programa que se fue incubando en la universidad y fueron conquistando una generación. Y eso es hoy día latente. Ahora, lo que me preocupa, y creo que en parte echa tierra un poco a esa renovación socialista, es que para hacer la revolución hay que ocupar la violencia. Y eso lo tienen muy claro y no hay una reflexión al respecto. De hecho, hay muchos que quieren hacer eso. Ahí está lo malo. Vuelven a los orígenes del socialismo, a los orígenes de ocupar la violencia revolucionaria, como diría Allende, en contra de los reaccionarios eh, que hoy día están dando vueltas por ahí. Entonces, al final es volver a foja cero y la verdad es que puede salir muy mal. Nuevamente. Y yo creo que Nuevamente. todos queremos que Chile se caracterice por ser una democracia robusta, como en su momento se enorgullecían, y así lo dice Patricio Elwin, por sus 150 años de democracia interrumpida. Pero llega un momento que al final se quiebra, y se quiebra por los mismos actores políticos, que después no toman la responsabilidad de sus actos. Sí, es. Qué interesante conversación hemos tenido hoy día en este programa de Vamos, Somos Chilenos, recorriendo un poco lo que han sido los casos ya escandalosos de corrupción, muy asociados, ¿no?, al principal partido del Frente Amplio, Revolución Democrática, que lamentablemente hasta el día de hoy han tenido muy poquitos costos políticos, muy poca responsabilidad política, y lejos de asumir la responsabilidad política del presidente con, a mi juicio, cierto grado de desfachatez, no hace más que enojarse y pedir cuentas al mundo cuando pareciera ser muy natural y obvio, ¿no?, que el gobierno está al debe en términos de hacerse cargo de este escándalo que ha ocurrido en el seno del partido más relevante de la coalición que hoy día nos gobierna, ¿no? Eh, Escándalos de corrupción que además se involucran o tienen que ver también con plata que no llegó a las personas
más necesitadas de nuestro país, y en segundo lugar también tocando un tema tan importante para nuestro país como es una visión en torno a lo que fue el 11 de septiembre de 1973, la Unidad Popular, el gobierno militar, y cómo al parecer este gobierno, además de quizás no estar a la altura en los temas más propios de un poder ejecutivo, como son los asuntos cotidianos de la vida social, pareciera ser también estar desaprovechando una gran oportunidad como lo era la conmemoración de estos 50 años, promoviendo más bien una agenda que, lejos de unirnos como chilenos y encontrar una cierta mirada común respecto de ciertos mínimos civilizatorios y permitirnos mirar hacia adelante, no está haciendo más que promover una agenda que lo que busca es separarnos más, dividirnos más, y como también en otras dimensiones de la vida, en aspectos en los que estábamos avanzando, pareciera ser que también hoy día, en esa mirada de mínimos comunes democráticos civilizatorios, también estamos muy lamentablemente retrocediendo. Le agradezco a cada uno de ustedes que nos está escuchando, te agradezco a ti, especialmente Pablo, por esta conversación, a Marco Antonio que está en los En los controles, controles. y los dejo invitados para mañana también a esta misma hora escuchar este programa, y el próximo martes tenernos a nosotros, Pablo Aldunate, Juan Pablo Rodríguez, Y y Neil, veremos, y que veremos esperemos también, que se reincorpore. también nuestra querida Nil, que no ha podido estar, pero que próximamente se va a reintegrar. Pablo, muy buenas tardes, un gusto como Buenas siempre estar tardes a contigo. todos los que nos están escuchando. Y a ti, Nos Juan vemos. Pablo.